Queridos amigos de tutorá.tv, salimos hoy nuevamente a una travesía en nuestra serie de programas sobre el mundo judío y en esta ocasión quiero llevarlos a visitar la comunidad de Jerba en Tunisia, una comunidad realmente ejemplar, una comunidad que se encuentra en la isla de Jerba al norte de África, en el mar Mediterráneo, y una de las comunidades más antiguas del mundo judío. El origen de la comunidad de Jerba es uno de los orígenes más antiguos de la historia judía. Según la primera versión que tenemos, la comunidad de Jerba nació inmediatamente después de la destrucción del primer Beit HaMikdash, del primer templo de Jerusalén. El relato es que un grupo de personas de Kohanim que trabajaban en el Beit HaMikdash y otras personas que eran de la tribu de Zebulún que vivían en la tierra de Israel, que como sabemos la tribu de Zebulún eran marineros, tenían barcos. Cuando comenzó la destrucción del Beit HaMikdash se escaparon y salieron de la tierra de Israel hacia el sur por el mar Mediterráneo hasta que llegaron a la isla de Jerba. En realidad, en Jerba vivieron aproximadamente 6.000 Yehudim. Hoy viven aproximadamente 1.200 judíos en la isla de Jerba. En todo el país de Tunisia vivían antiguamente 100.000 judíos llegaron a vivir. Y como sucedió en la mayoría de los países árabes y musulmanes, desde la creación del Estado de Israel, en el año 1948 al año 1956, los judíos tuvieron que salir y prácticamente huir de los países árabes y también de Tunisia. Hoy quedan solamente 100 judíos en la capital, en Tunis. Siguen existiendo grandes Batei Knesset y sinagogas, y quedan 1.200 judíos en la isla de Jerba, en Tunisia. Pero esos 1.200 judíos siguen teniendo una vida judía ejemplar. Y quiero un poco comentarles de mis viajes a la isla de Jerba, a un mundo que aparentemente es un mundo como en el pasado. Cuando visitamos la isla de Jerba, nos transportamos en el túnel del tiempo a una era que ya no existe prácticamente. Como mencioné, los judíos llegaron después de la destrucción del primer templo. Según algunas opiniones, llegaron a Jerba, a la isla de Jerba, después de la destrucción del segundo templo. Es interesante que uno de los famosos rabinos de la comunidad de Jerba, Rabbi Moshe Halfon, escribió lo siguiente. Rabbi Moshe Halfon escribió: Irenu Jerba yatika meod, v'yishuv acheinu Beit Israel ba, u'michurban Beit Rishon. Escribió el rabino Halfon: nuestra comunidad de Jerba es sumamente antigua y su origen es de la destrucción del primer templo. Estamos hablando de aproximadamente 2.600 años atrás que los judíos llegaron a Jerba y continúan permaneciendo hasta hoy en día. Y para dar una prueba, una muestra del origen antiguo de los judíos de Jerba, podemos señalar dos temas interesantes. El primero es una costumbre que existe en Jerba y creo que nuevamente casi única en el mundo, que cuando están cercanos el viernes a recibir el Shabbat, la forma de anunciar el inicio del Shabbat es por medio del toque del shofar. Esa es una costumbre única en Jerba, pero en realidad el origen de esa costumbre ya existe en la Gemara, en el Talmud. Así acostumbraban a declarar, a señalar el inicio del Shabbat en la época del Talmud por medio del toque del shofar. Y esa costumbre que se mantuvo desde la llegada de los judíos a Jerba hasta hoy en día es realmente especial. Yo tuve el privilegio que cuando visité Jerba y pasé en diferentes ocasiones Shabbat con la comunidad,
Muchas veces me llamaban las personas y me decían, Rabbi Eliyahu, venga, acérquese para escuchar el toque del shofar que anuncia la entrada del Shabbat. Y una persona que esa es su actividad, sube al techo de una casa y toca el shofar para los 4 vientos, para que todos los Yehudim, que todos viven juntos, puedan escuchar la señal del inicio del shofar. Una segunda prueba sumamente interesante que tenemos del origen antiguo de la comunidad de Yerba es el famoso Beit Knesset que se llama el Griba. El Griba es un Beit Knesset que, según la tradición de los Yehudim de Yerba y de Tunisia, tiene sus orígenes con los Kohanim que llegaron del Beit HaMikdash después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Y la tradición dice que en una de las paredes del Beit Knesset, el Griba, hay una de las piedras del Beit HaMikdash. Los Kohanim trajeron con ellos una de las piedras del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén, y la colocaron en una de las paredes de la sinagoga que construyeron. Por ese motivo, hasta hoy en día, es costumbre que cuando se entra al Beit Knesset, el Griba, se entra descalzos, así como entraban los Kohanim en el Mikdash, sin zapatos. Los zapatos quedan afuera y las personas entran a ese Beit Knesset sin zapato. Es cierto que esa costumbre existe también en otras sinagogas de Tunisia, de la India, de diferentes países donde la población o la religión general es la religión musulmana, pero aún así se considera que esa es una costumbre especial para ese Beit Knesset. Los judíos que llegaron a Yerba en realidad se instalaron en 2 pequeñas colonias, en 2 barrios separados el uno del otro. El primero se llama Hara Gbira y el segundo se llama Hara Zrira. Hara Gbira significa la colonia grande y Hara Zrira la colonia pequeña. Algunas personas piensan que todos los judíos de la isla de Yerba en Tunisia son Kohanim. La verdad es que no es así, sino que aquellas personas que vivían en Hara Zrira, en la colonia pequeña, eran Kohanim, todos eran Kohanim. Y las personas que vivían y que viven hoy en Hara Gbira, en la colonia grande, no son Kohanim. Hoy en día en Hara Zrira prácticamente ya no quedan personas, puede ser que 5, 6, 7 judíos que sí son Kohanim, pero en Hara Gbira continúa la población de los judíos de Yerba y siguen creciendo también demográficamente. Creo que es el único país musulmán, Tunisia y la isla de Yerba, donde podemos señalar que la población judía se encuentra no en decrecimiento, sino en crecimiento. Realmente algo especial y único en el mundo judío. En una de mis visitas a Yerba, visité el Beit Knesset, el Griba, hice tefilá en el Beit Knesset. Hay una segulá especial, una bendición especial de acercarse a la pared donde hay una de las piedras del Beit HaMikdash y rezar cercano a esa piedra del Beit HaMikdash. Pero cuando me encontré con algunos de los ancianos que son Kohanim y les pregunté cómo se realizaba la tefilá en Hara Zrira, en la colonia pequeña donde todos los habitantes eran Kohanim en esa colonia, en ese barrio. ¿Qué sucedía cuando tenían que llamar a las 7 personas a la Torá? ¿Qué sucedía cuando tenían que hacer Birkat Kohanim? Y la respuesta del señor anciano fue muy simple y muy interesante. Él me dijo lo siguiente: cuando llamaban a la Torá, llamaban según la halajá a 7 Kohanim, uno detrás de otro. Así figura en el Shulchan Aruch y en el Rambam. Y cuando decíamos Birkat Kohanim, todo el público subía del Beit Knesset al lado del Aron HaKodesh, al lugar donde se decía Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Y prácticamente no quedaba nadie en la sinagoga quedaba vacía, no había público, todos eran Kohanim.
Y lo que hacían los Kohanim es que cuando finalizaban la bendición, no se daban vuelta hacia el público como es costumbre en todas las sinagogas, ya que no había público, sino que lo que hacían es que se quedaban mirando hacia afuera para bendecir no a las personas que no estaban presentes en el Beit HaKnesset, sino a todas las personas que estaban fuera del Beit HaKnesset, a todo Am Israel, a Am Shebasadot, a todas las personas que estaban fuera del Beit HaKnesset, sea en Yerba o en cualquier otro lugar del mundo. Siempre que visito comunidades, me hago prácticamente la misma pregunta. ¿Cuál es el secreto de la existencia de Am Israel? ¿Cuál es el secreto de la existencia de esta comunidad que estoy visitando? ¿Cuál es el secreto de la existencia de la comunidad de Yerba? 2600 años en una isla, alejados de otros lugares y centros de Torá, de judaísmo, de comunidades judías, y la comunidad judía se mantuvo unida y fuerte desde el punto de vista de su identidad. En la comunidad judía de Yerba no existió la asimilación. Hasta hoy en día, 1200 judíos viven en 1 kilómetro cuadrado, en una colonia, en un barrio, todos juntos. No pasan y no se mudan a otros lugares. Tienen la posibilidad, pero no lo hacen. En ese kilómetro cuadrado hay 12 sinagogas, todas activas, en la mañana, en la tarde y en la noche. En todas se estudia Torá. En Shabbat están todas repletas de personas que participan en las tefilot. Toda la comunidad son familias religiosas. ¿Cuál es el secreto de la comunidad de Yerba? Quiero arriesgarme y responder que el secreto de la existencia de la comunidad judía de Yerba es el Tanur Shabbat que hay en el medio de la colonia. O sea, el horno de Shabbat que tienen en la mitad del barrio judío de Har HaGvira hasta hoy en día. Cuando visité la comunidad de Yerba, me invitaron el viernes a la mañana a visitar el horno de Shabbat. La costumbre de las mujeres de la comunidad es que el viernes en la mañana prenden un horno central, un horno a leña que hay a mitad de la colonia judía. Se prende el horno a leña, cada una de las mujeres, cada familia, a veces los hombres, traen sus jalot al horno comunitario. Cada uno tiene en su casa muy buenos hornos eléctricos, pero siempre traen la jalot al horno comunitario, al horno de Shabbat. Luego, hacia el mediodía, cada familia envía a sus hijos a retirar las jalot, tienen su señal, hay quien hace las jalot de una forma, con una trenza, con otras trenzas, y cada uno sabe cuáles son sus jalot. Pero no finaliza en ese momento la función del horno comunitario, sino que así como había en otros lugares del mundo, en Polonia, en Marruecos, en Jerusalén, hasta hace no muchos años atrás, hoy en día en la comunidad de Yerba, el viernes, antes del inicio de Shabbat, ese horno a leña se mantiene encendido. Y cada familia trae su olla con el jamín, con la adafina, el jamín de Yerba, de Tunisia, que tiene realmente un sabor especial. Y cada familia coloca su olla en el horno comunitario. Shabbat en la mañana, después que las 12 sinagogas finalizan su tefilá, vienen todas las familias al horno comunitario. El horno comunitario es el punto de encuentro. El horno comunitario es el lugar donde se encuentran miembros de todas las sinagogas, donde se dialoga, se discute, se platica, se estudia. Es el lugar donde los jóvenes se conocen y forman sus parejas. Y el horno comunitario es en realidad el pulmón, es el corazón de la comunidad judía de Yerba. Pero creo que hay un segundo secreto en la existencia de la comunidad judía de Yerba, y es el jinuj, la educación. La comunidad judía de Yerba se caracteriza por ser una ciudad de grandes jajamim, de grandes yeshivot y de estudio de Torah.
Entre los jajamim que conocemos, que fueron rabinos y rashei yeshivot en Yerba, podemos señalar a Rabbi Moshe Halfon HaKohen, Rabbi David HaKohen, Arav Chai HaKohen, Arav Sasi HaKohen, Arav Moshe Idan, Arav Matzliach Mazuz y Arav Shlomo Mazuz. Seguramente cada uno de estos jajamim enseñó Torah, muchos de ellos escribieron libros de Torah, libros de Halajá, y sobre todo encontramos en los libros de Rabbi Moshe Halfon HaKohen, uno de los últimos rabanim de la comunidad de Yerba hace aproximadamente 70 años atrás, encontramos un sistema muy interesante de cómo estudiar Torah. Un sistema que yo mismo presencié cuando visité la comunidad de Yerba. En una de mis visitas a la comunidad de Yerba, me invitaron a la yeshiva. Hasta hoy en día hay Talmud Torah, hay escuela, hay yeshiva, hay kolel, todas las etapas de la educación judía. Me invitaron a la yeshiva para dar una clase. Había en aquel momento en la yeshiva o en la clase que yo di el shiur, había aproximadamente 15 jóvenes de 15, 16, 17 años. Estaban todos sentados en una mesa redonda. Yo di un shiur de halajá y después les pregunté cómo ellos estudian Torah. Y la respuesta es: rabino, nosotros estudiamos Torah de la misma manera que enseñó Rabbi Moshe Halfon HaKohen hace 70 años atrás y más. ¿Y cuál es la forma? Cada joven de la yeshiva recibe una pregunta de halajá, una she'ela. Cada uno de los jóvenes tiene que escribir la respuesta a esa pregunta, basado en la Torah, en los mefarshim, en los intérpretes de la Torah, en la Gemara, en los Rishonim, Achronim, o sea, en toda la literatura que tenemos, en la gran riqueza de literatura que tenemos. Y cuando cada joven termina de escribir su respuesta, su teshuvá, lo que hace es que toma su cuaderno y se lo pasa al joven que está sentado a su izquierda. Así sucede que 15 jóvenes que están sentados en una mesa redonda, cada uno de los 15 jóvenes que están sentados en la mesa, en realidad estudia no solamente su escrito de Torah, sino lo que escribieron sus 15 amigos alrededor de la mesa redonda. De esa forma, cada uno estudia más y más Torah y cada uno también aprende a respetar las escrituras, las enseñanzas y el estudio de Torah de sus amigos. Ese es un sistema único prácticamente de estudio de Torah en la comunidad de Yerba hasta hoy en día, que está basado en las enseñanzas de Rabbi Moshe Halfon. No quedan hoy en día en el mundo judío muchas comunidades en países musulmanas que tienen una vida activa, una vida dinámica, que tienen sinagogas activas y que tienen escuelas Talmud Torah, Yeshivot y Kolel. La comunidad de Yerba es prácticamente un ejemplo único de una comunidad ejemplar, una comunidad modelo en el mundo árabe y musulmán, pero aún así están todos invitados a visitar, a conocer esta comunidad y aprender de los judíos de Yerba, de Tunisia, sus bonitas y milenarias tradiciones.